Bueno, entonces, bueno, queridos hermanos, una vez más, después de un mes casi un poquito más de vacaciones, no me acuerdo ya cuándo hice el último taller, pero bueno, volvemos otra vez a este taller de María. ¿Por qué? Porque yo he querido y bueno, he aceptado también la propuesta de Nicolás y todo. ¿Por qué? Porque yo pienso que necesitamos conocer a la Virgen, ¿no? Que a veces no la conocemos bastante. Y entonces, y como ella lo dijo en Fátima, yo quiero que te quedes aquí un poco más para darme a conocer y amar, porque el que no conoce no puede amar. Entonces, ella misma, bueno, Jesús dijo, ¿no? Jesús quiere que nosotros le hagamos conocer y amar. Y esa es nuestra tarea también como católicos, ¿no? Como los que amamos a la Virgen. Eh, y para eso necesitamos también una formación, necesitamos conocer. Por eso conocer primero y amar. Entonces, el conocimiento, aparte de que nos lo da el Espíritu Santo, un conocimiento espiritual, ¿no es cierto? Más allá de lo cognitivo, de lo intelectual, pero también necesitamos la parte intelectual para conocer. Así que es por eso que hacemos este taller. Y bueno, yo he estado hablando, ya hemos visto los dogmas eh, de, de la Virgen, ¿no? De los cuatro dogmas marianos. Pero en cuanto a dogma, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuándo fueron, cuándo nos fueron dados? Bueno, todo eso, ¿no? Toda la historia. Pero ahora yo quería, y les traigo como traje lo de la virginidad, ahora vamos a hablar de la asunción. Y bueno, antes de empezar este tema, vamos a hacer esta oración a la Virgencita que tengo acá y que creo que todo el mundo la conoce. Nos ponemos entonces, después de este rosario, que ya estuvimos en la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que hayan acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, hayan sido abandonados de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y, aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Y es de este santo, también un santo padre, San Bernardo de Claraval. Bueno, eh, ¿por qué quiero hablar especialmente? Bueno, quise hablar ahora de la Asunción. Porque es muy importante y al final de esta charla lo vamos a ver por qué, ¿no? Es muy importante en estos tiempos donde a veces nuestra fe eh, se olvida de algo de lo esencial, ¿no? Que es la resurrección y que es la vida eterna. Entonces, a veces nos olvidamos de eso. Estamos tan apegados en este mundo, en esta tierra, y que no pensamos que estamos peregrinos. Somos peregrinos. Bueno, ¿qué es la Asunción? Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? ¿Qué es la Asunción de la Virgen María al cielo? Es la glorificación corporal anticipada de la Virgen María. En otras palabras, es el hecho de que Jesucristo, al terminar su vida en la tierra, se la llevó al cielo en cuerpo y alma, glorificándola a su derecha como Reina y Señora de todo lo creado, por ser su Madre Santísima. ¿Qué es la muerte?
¿Y qué pasa con nosotros? Para entender mejor la asunción de María, recordemos que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Cuando una persona se muere, su cuerpo es sepultado en la tierra y su alma va al cielo si ya estaba totalmente preparada, al purgatorio por un tiempo si todavía tiene algo que saldar, o sea, algunas deudas pendientes. Al infierno si estabas en pecado mortal a llegarle la muerte y hasta el último instante rechazó el amor de Dios y no quiso arrepentirse de sus pecados ni ir al cielo. Cuando Cristo venga por segunda vez, al final de los tiempos, Él resucitará los cuerpos de todos los seres humanos y los reunirá de nuevo con sus almas para el juicio final. Después de este, los justos irán para siempre en cuerpo y alma al cielo, y los impíos en cuerpo y alma al infierno. ¿Cuál es la diferencia entre la asunción de María y lo que nos pasa a nosotros? La Virgen María es la única persona del mundo que se encuentra en el cielo en cuerpo y alma. Todas las demás personas que han muerto a lo largo de toda la historia humana, incluido todos los santos, tienen su cuerpo enterrado aquí en la tierra, y es solo su alma la que puede subir al cielo. Hasta el final de los tiempos, cuando Cristo regrese por segunda vez, se dará para todos nosotros la resurrección de nuestro cuerpo. Por un privilegio único, Dios ha realizado en María por adelantado lo que realizará con nosotros al final de los tiempos. A ella le ha concedido ya, por ser su madre, la glorificación perfecta que a nosotros nos prometió hasta su segunda venida. Bueno, nosotros hablamos de ascensión, ¿no? Y hablamos de asunción. ¿Y cuál es la diferencia? La ascensión es la que realizó Cristo, ¿no? Subiendo a los cielos por sí mismo, como Dios. Como era Dios, Él no necesitó que nadie lo llevara al cielo. Él solo mismo fue al cielo. Eh, en cambio, cuando hablamos de la asunción, es porque María no sube sola al cielo, sino que es Dios quien la lleva. En otras palabras, la asunción de María es un don de Dios, una gracia infinita que la Santísima Trinidad le concede a esta criatura por ser la madre del Hijo de Dios. La asunción de la Virgen María es un dogma de fe en la que debemos creer todos. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, con la bula Munificentissimus Deus, que después lo vamos a leer al final de este encuentro que tenemos. Eh, bueno, vamos a después terminar esto del dogma, para al final del encuentro vamos a leer lo que nos dice que ya lo habíamos visto cuando yo di los dogmas, ¿no? Pero para ver bien lo que nos dice el Papa en esta declaración dogmática, ¿no? Y bueno, y por qué nosotros debemos creerlo. No es que cuando en 1950 el Papa propone este dogma, que en ese momento se empieza a creer en esto, no, ya se venía creyendo en la Iglesia por mucho tiempo antes, ¿no? Porque siempre los dogmas son declarados después de un tiempo en que la iglesia ya tiene su fe en eso. Entonces el Papa eh, se, se, se informa bien en las bulas, yo las he leído, cómo el Papa se va informando bien
hace en oración, poniéndose en contacto con todos los obispos. Los obispos recogen también todo lo que cree el pueblo que son, que de ellos depende. Y entonces van recogiendo todas esas tradiciones, esa fe de la iglesia, para después, entonces, decir, bueno, sí, vamos a proclamar ahora este dogma. Pero no es porque no se sabía ni se creía antes, ¿no? Por eso yo lo que quiero traerles ahora, justamente, es esos testimonios, ¿no? En que, eh, diríamos, los antiguos, ¿no? De los padres, de los primeros padres de la iglesia, que ya hablaban de la asunción. Después también vamos a ver cómo esa asunción también aparece en la Biblia, ¿no? A veces nos dicen, bueno, no sé, nuestros hermanos separados dicen, pero eso no está en la Biblia. Bueno, vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí. Vamos a leer alguna de esas cosas. Bueno, entonces yo voy a leerles algunas de... Primero voy a nombrar algunos y después voy a leer los testimonios que tengo he traído de, de estos padres de la iglesia, de los primeros. Dice, el testimonio escrito más antiguo sobre la Asunción es el apócrifo Transitus Maria del siglo segundo. El primer padre de la iglesia que menciona la Asunción es San Epifanio en el 403 después de Cristo, en un escrito de los años 374-377. Otros autores se refieren a ello, que se refieren a ellos son Severiano de Gábala en el 408, Esiquio de Jerusalén en el 451, Dionisio, Timoteo de Jerusalén, San Gregorio de Tours en el 594. Y bueno, en los siglos cuarto y séptimo aparecen las primeras homilías para la fiesta de la Asunción o Dormición de María. Yo voy a leer algunas también. En ella los autores intentan precisar el objeto de la fiesta, depurarlo lo más posible de los elementos fantasiosos de los apócrifos muy difundidos por ese entonces, y sobre todo establecer los fundamentos teológicos de esta verdad. Las homilías más antiguas que se conocen son de Teodosio de Alejandría, Juan de Tesalónica, Teotecno de Libia, San Modesto de Jerusalén. Y en especial, los padres, hay tres padres de la iglesia muy importantes, que son San Germán de Constantinopla, San Andrés de Creta, en los años 700, y, y San Juan Damasceno. Son estos tres padres de la iglesia, que algunos vamos a leer alguna cosa de ellos. Bueno, quiero perder mi sopita porque tengo que leer más de ahí. Bueno, ¿cuál es el primero que les voy a traer para una homilía? ¿Eh? De, de Timoteo de Jerusalén, en el año sexto, que habla, esta homilía no es estrictamente de la Virgen, pero habla de la Virgen porque es la homilía sobre Simeón, sobre justo que lo leímos en la presentación del Señor, ¿no? El domingo pasado. Bueno, en una de estas homilías, es Timoteo de Jerusalén, en el año sexto, dice, por razón de las palabras de Simeón que dicen, y también a ti una espada te traspasará el alma. Creyeron algunos que la madre del Señor había muerto como mártir,
atravesada a golpe de espada. En realidad no fue así. En efecto, la espada fabricada por un artífice puede cortar un cuerpo, pero no un alma. Por eso, actualmente, permanece inmortal, gracias a aquel que moró en ella, el cual, tomándola consigo, la llevó a las mansiones celestiales. O sea, dice Timoteo de Jerusalén que una espada, porque claro, cuando Simeón le dice que una espada va a atravesar tu alma, entonces decían algunos que la Virgen iba a morir mártir también, atravesada por una espada. Entonces, este padre de la iglesia nos dice que no, que una espada puede atravesar un cuerpo, pero no un alma. Por lo tanto, el alma es inmortal y Jesús, que moró en ella, pues la llevó consigo a las mansiones celestiales. Bueno, después tenemos estos sermones que ya hablan sobre la dormición, porque antes, o sea, después vamos a ver cuando yo diga, cuando lea la bula eh, del dogma, van a ver que dice que no sabemos bien, la iglesia no, digamos, no ha determinado si la Virgen murió o no murió, ¿no? Si no, nos dice, después lo vamos a leer, cómo lo dice la iglesia, cómo está hecho el dogma. Pero a los principios se hablaba de la dormición. Después también, a medida que fueron pasando un poquito más los años, ya se hablaba de la muerte también, ¿no? O sea que había también esa discusión al principio, no estaba para los santos padres claros, claro lo que sucedió con la Virgen. Dice Modesto de Jerusalén en el año 634. Así pues, esta zarza ardiente de la divinidad, que estaba entre los mortales, pasando como de gloria en gloria, ha sido trasplantada a la tierra de los vivientes, para que resplandezca junto a la persona de Cristo Dios, al que real y verdaderamente llevó en su seno, y por el cual ella, la bienaventurada Virgen y Madre de Dios, como caso único entre todas las mujeres, fue preservada de la combustión. El tabernáculo espiritual que maravillosamente albergó a Dios, Señor del cielo y de la tierra, cuando asumió nuestra carne, hoy es trasladado e instalado gloriosamente en una eterna incorruptibilidad y en estrecha unión con Cristo, siendo protección segura, salvación y defensa de todos nosotros los cristianos. Oh bienaventurada dormición de la gloriosísima Madre de Dios, que por siempre permaneció virgen después del parto, y cuyo cuerpo, que habías dado albergue a la vida, no padeció la corrupción del sepulcro, pues Cristo, el Salvador Todopoderoso que nació de ella, preservó su carne de la disolución. Oh bienaventurada dormición de la gloriosísima Madre de Dios, junto a la cual bajaron desde los altos del cielo los ángeles y arcángeles, y acudieron los gloriosos apóstoles desde los confines de la tierra, de un modo que solo Dios conoce, que misteriosamente los reunió para participar en la solemnidad de la sacratísima dormición de su divina Madre, cumpliendo así con lo que él mismo había ordenado antiguamente en la ley entregada a Moisés, que dice, honra a tus padres, ya que nuestro Señor es bondadosísimo y anhela prestar aquel honor exigido por la misma naturaleza. Finalmente, tal como correspondía a la gloriosísima madre de aquel que es dador de vida y de inmortalidad, le fue concedida la vida eterna y la participación en la incorruptibilidad de su Hijo Cristo. En efecto, nuestro Dios y Salvador,
la resucitó de la muerte, haciéndola subir del sepulcro y la elevó junto a sí en los cielos, del modo que solo Él conoce. Bueno, vemos acá algunos datos, ¿no es cierto? Este Modesto de Jerusalén nos habla de de la dormición, ¿no? O sea, que la Virgen no murió, sino que fue trasladada y nos habla algo muy lindo también, ¿no? Que dice eh, que de un modo que solo Dios conoce, ¿no? Los ángeles, los arcángeles y los apóstoles fueron convocados hacia donde estaba la madre, donde estaba la Virgen, en el momento de esta dormición, para que ellos contemplaran es cómo era llevada a los cielos, ¿no? Por su Hijo Jesús. Y que bueno, no sabemos, pero eso sí se cuenta, que los apóstoles estuvieron presentes. Eh, Como dice acá, ¿no? De un modo que solo lo conoce Dios, cómo fueron convocados. En ese momento en que María iba a ser llevada a los cielos, los apóstoles estuvieron presentes. Dios los convocó y los llamó a estar en ese lugar. Después vamos a ver otra hermosa también eh, homilía de otro padre que nos va a decir más sobre este tema tan lindo, ¿no? Y tenemos ahora a San Germán de Constantinopla, en una homilía también del año 733 sobre la dormición. O sea, ya en esos años se celebraba esta fiesta, ¿no es cierto? Ya la iglesia tenía una fiesta donde, donde se celebraba, ellos decían la dormición. Nosotros ahora decimos la asunción, pero era eso. Entonces, estos santos padres hacían su homilía. Estas son las homilías. Dice así: no es admisible que tú, el receptáculo de Dios, quedaras reducido al polvo, tal como los cadáveres que se descomponen, ya que aquel que estando en tu seno se anonadó era Dios desde el principio, era la vida desde antes de los siglos. Fue conveniente que la madre de la vida cohabitara con la vida, que su muerte viniera a ser como un sueño y que su tránsito fuera como un despertar. Así como un hijo desea y procura estar con su propia madre y una madre anhela habitar con su hijo, así fue todo del todo congruente que tú, que tienes un corazón lleno de amor al que es tu hijo y tu Dios, retornaras hacia él y que Dios, que manifiesta hacia ti un afecto filial, te hiciera estar en su compañía y participar de su propia vida. Ya no podría ser que la madre y el hijo no estuvieran juntos. ¿Sí? Como María compartió eh, la muerte, estuvo al pie de la cruz, acompañando a su hijo y participando de esa misma muerte, con esa espada de dolor que fue que Simeón le profetizó, pues ahora ella contempla, digamos, ella está al lado de su hijo también, ya glorificado y resucitado. En esta otra homilía de Germán de Constantinopla nos dice así: bienaventurado, oh campo de Getsemaní. Fíjense que también acá tenemos un montón digamos, de palabras, bueno, no sé cómo llamarlo, pero que nos habla de que a veces también nosotros usamos estos términos de la Virgen, ¿no? Pues fíjese que campo de Getsemaní, le dice, ¿no? Germán, que has obtenido una gloria semejante a la del huerto de José. Así llegaron corriendo Pedro y Juan, y habiendo hallado las vendas y el sudario, creyeron que Cristo había resucitado.
Aquí en Getsemaní, todos nosotros, los discípulos del Salvador, y la multitud que se ha reunido para las exequias de la siempre Virgen María, viendo que ella era colocada en el sepulcro, hemos comprobado también su traspaso. Está fuera de toda discusión que aquí ella desapareció de nuestra vista antes de que fuera recubierta con la piedra del sepulcro, a fin de que, por el hecho de estar sepultada sin ellos, sin sellos ni guardias, no se ofreciera un buen pretexto a los incrédulos para hablar de un robo. Está hablando de estos apóstoles, que vieron, como decía la otra homilía, ¿no? Que fueron convocados, por el mismo Dios para que estuvieran presentes ellos en esa tumba donde la pusieron, en ese sepulcro, como pusieron a Jesús, bueno, también la pusieron a ella en esa piedra del sepulcro, para que ellos vieran, ¿no? Cómo su cuerpo desaparecía, ¿no? Ante su vista, ¿no? Bueno, eh, San Andrés de Creta, en el año 720. También es un sermón sobre la dormición. Dice, no podemos ignorar que ella haya experimentado la muerte natural, pero en modo alguno para quedar encarcelada bajo el dominio de la muerte, como nos acontece a nosotros, sino que a través de un sueño estático había de entrar en su ímpetu espiritual que la trasladaría hacia los bienes que son objeto de la esperanza y que operan una transformación divinizadora. Bueno, ya San Andrés de Creta ya nos está hablando de muerte. ¿Mm? O sea, acá al principio los otros nos hablaba de una dormición. La Virgen no murió, sino que como que, no, como dice acá en la otra que hemos hablado, sino que ella como que pasó de un lado, de un sueño a un despertar, nos decía. Ahora nos dice de una muerte natural. Ella, siendo virgen, con el milagro de su divina maternidad, había superado la naturaleza de los serafines y había entrado en la intimidad de Dios, creador de todas las cosas. Y siendo madre del que es la vida, le correspondió un tránsito en consonancia con dicha maternidad, y que es una maravilla de la fe, digna de la divina majestad. Así como al dar a luz su seno no perdió la integridad, así también al morir no pereció su carne. ¡Oh, qué gran maravilla! No aparece la corrupción en su parto, tampoco en su sepultura. Recordemos que también esto que hablábamos de la virginidad, ¿no? Y de la maternidad y de esto que el Señor la preservó en parto, ¿no? eh, que lo hablamos con Ildefonso de Toledo, cuando hablamos de la virginidad. Bueno, acá también se está mencionando eso, pero con respecto también a su muerte, ¿no? Ella no pereció su carne, ¿no? Oh, qué gran maravilla, dice, no aparece la corrupción en su parto, tampoco en su sepultura. ¿Quieres que te lo demuestre? Yo, por parte mía, te pido que ninguno de los presentes deje de tomar en consideración el sepulcro vacío. Les pregunto en efecto, ¿cómo desapareció el cuerpo de la difunta? ¿Por qué no quedan restos funerarios en el sepulcro? Ello es debido a que el cuerpo enterrado no experimentó la corrupción y que este tesoro fue cambiado de lugar. Te invito, pues, oh carísimo, a que con ánimo decidido y generoso te encamines hacia el venerable lugar de Getsemaní y trates de reproducir en tu mente, con vivas y acomodadas imágenes, los acontecimientos que se realizaron. Pues si fijas tu atención en estos hechos, no necesitarás muchas palabras para comprenderlos. Efectivamente, todas las cosas se hacen visibles para quienes poseen inteligencia, y el que encuentra la sabiduría
sabe hallar la verdad. En Getsemaní hallarás una magnífica iglesia, muy hermosa, bien dispuesta y adornada. En esta excelsa y sagrada mansión observa el sagrado aposento nupcial y virginio de la Madre de Dios. Con visión de fe, examina, contempla cómo, sin intervención de manos humanas, quedó en la piedra la impronta de los sagrados miembros de la reina al haber estado allí depositados durante el breve tiempo que media entre su colocación en el sepulcro y el traslado de este augusto tabernáculo, ¿no? O sea que está el sepulcro vacío de la Virgen. Y en ese sepulcro que se construyó una iglesia, dice, ¿no? Se iban en peregrinación los primeros, en esa época, los cristianos que iban a ver esa maravilla como van el día de hoy a ver al sepulcro vacío donde estuvo Jesús enterrado en Getsemaní, también iban a ver en este lugar a esa piedra, ¿no? Y nos dice acá San Andrés que había quedado en esa piedra como, como si fuera, digamos, el lugar. La impronta es de los sagrados miembros de la reina, que fue depositado en un poquito tiempo, porque enseguida fue llevado al cielo. Y en esta otra homilía de San Andrés dice así: Oh, qué gran maravilla, la que de un modo admirable pudo contener en la pequeñez de su seno a Dios, que es ilimitado en su grandeza, hoy, tendida sobre un lecho delimitado y pequeño, al celebrarse sus exequias, es transportada por manos de santos, aquella cuyo seno sirvió de trono al que se sienta sobre querubines, es depositada en una tumba excavada en la piedra. Y la que en su parto causó admiración a los ángeles, hoy es conducida en triunfo por el coro de los apóstoles que transporta este tabernáculo que es su cuerpo. La iglesia, reina de la multitud de los creyentes, acompaña hoy en triunfo y ofrece con regocijo sus mejores obsequios a la reina de todo el género humano, a la que Dios, Rey y Señor del universo, con triunfal magnificencia, constituye reina de los cielos. ¿Eh? Vemos acá que nos habla de que los apóstoles la llevaron y la depositaron en este sepulcro, ¿no? Que eh, excavado en la piedra, como fue también el sepulcro de Jesús, ¿no? También ella fue ahí puesta. Sin embargo, ellos mismos pudieron contemplar este triunfo, como ella es llevada a los cielos. Bueno, acá vamos ahora en el 749, tenemos a este padre de la iglesia, San Juan Damasceno. Este es un padre que habla mucho, muy lindo, ya de esta fiesta y de la Virgen en general, pero justamente de este misterio. Nos dice en el año 749 en una homilía: ¿Cómo era posible que la que albergó a Dios en su seno fuera devorada por la muerte? ¿Cómo podía ser absorbida por el infierno? ¿Cómo la corrupción podía atreverse a invadir el cuerpo que había recibido dentro de sí a la vida? De todas estas preguntas que se hacían los primeros cristianos, ya los primeros que empezaron a pensar bueno, en, en la madre de Jesús, ¿no? Y en estos misterios, se hacían esas preguntas, ¿no? Acá cuando habla absorbida por el infierno, bueno, era lo que cuando decimos en el credo también, ¿no? Descendió a los infiernos, pues sabemos que no es el infierno de donde están los demonios, sino donde están los muertos, donde iban los muertos, se creía, ¿no? En ese tiempo. Bueno, dice así:
Todas estas cosas, en modo alguno, podían afectar el alma y el cuerpo de la que fue portadora de Dios. La muerte se llenó de temor al contemplar a María, pues con lo que había acontecido cuando atacó al hijo de ella, aprendió a ser más prudente y precavida. Era preciso que aquella, que al ser madre había conservado intacta su virginidad, obtuviera la incorrupción de su cuerpo después de morir. Era preciso que quien llevó en su seno al Creador, hecho niño, habitara en los divinos tabernáculos. Era preciso que quien llevó en su seno al Creador, hecho niño, habitara en los divinos tabernáculos. Era preciso que la novia que el Padre había desposado residiera en la cámara nupcial de los cielos. Era preciso que la que había visto a su hijo en la cruz, con lo cual atravesó su corazón la espada del dolor, que no había conocido en el parto, contemplara después a su hijo sentado junto a Dios Padre. Era preciso que la Madre de Dios poseyera las cosas de su Hijo y que por todas las criaturas fuera ella venerada como sierva del Señor y Madre de Dios. En efecto, las herencias pasan siempre de padres a hijos. En este caso, sin embargo, usando las palabras de un sabio, diré que las fuentes de los ríos sagrados lanzan el agua desde abajo hacia arriba, es decir, que el Hijo dio a su madre el dominio sobre lo creado. Era preciso, ¿no? Repite, era preciso, es la respuesta a esa pregunta que se hacían, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que la Virgen tendría que morir? Y bueno, y vemos también que en esta respuesta a esas preguntas, vemos acá esto que nos hablaba de cómo está relacionado la virginidad con con la asunción de María, con ella que fue preservada en el parto, de no sufrir ninguna, eh, digamos, de su cuerpo, de no tener nada en su cuerpo, eh, como dice acá, a ver, para no me salen bien las palabras, pero bueno, intacto, quedar intacta su virginidad, también así quedar intacto su cuerpo y fuera llevada así a los cielos. Hoy el tesoro de la vida y el abismo de la gracia, no sé con qué otras palabras podía expresarme, queda encubierto por una muerte vivificante y sin temor alguno se somete a la muerte, la que ha dado luz al vencedor de la muerte, aunque no sé hasta qué punto puede aplicarse el nombre de muerte a este sagrado tránsito hacia la vida, pues, ¿cómo podría sujetarse a la muerte aquella que nos ha proporcionado la verdadera vida? Acepta, sin embargo, la ley establecida por el mismo que de ella nació y como hijo del primer Adán se sujeta a la sentencia que había recaído sobre su padre. O sea, eh, acá ya está hablando de la muerte, ¿verdad? Como, como descendiente de Adán, como toda humana, ella es humana, no es divina. Sin embargo, esa muerte que tenía, que tenemos que pasar todo, ¿no? Ella también se quiso someter a esa muerte, pero no una muerte que la dejó, digamos, que ese cuerpo se corrompiera, sino una muerte en la cual ella, ¿no? Fue preservada de la corrupción. Efectivamente, si su hijo, que es la vida, no rehusó la muerte, así también, a través de la muerte, la madre del Dios vivo es conducida a la presencia de Dios. O sea, para participar también como Jesús, ¿no? Como Jesús. Que Jesús también decimos que murió. Jesús murió, pero su cuerpo después fue
asunto, ¿no es cierto? Resucitó. No, 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 no sufrió la corrupción. Es como todos nosotros que vamos a morir y nuestro cuerpo se va a convertir en, bueno, en nada, en tierra de vuelta. En cambio, el cuerpo de Jesús sabemos que no, y lo mismo compartió la Virgen. Así nos dice San Juan Damasceno. Dios ciertamente había dicho que el primer hombre que ha sido creado no extienda la mano y tome el fruto del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Pero, ¿cómo era posible que aquella que había recibido en su seno al que es la vida sempiterna e indeficiente, y que no tiene principio ni tendrá fin, no hubiera también ella de vivir por todos los siglos? María no conoció las tenebrosas rutas de la bajada a los infiernos, sino que para ella se dispuso un camino recto, llano y seguro hacia el cielo. En efecto, si Cristo, que es la verdad y la vida, dijo, donde yo estoy, allí estará también mi servidor, con mucha más razón. ¿No había acaso de morar junto a él su propia madre? Así como ella le dio a luz sin dolor, así también su muerte estuvo exenta de dolores. Funestísima es la muerte de los pecadores, de aquella, en cambio, en quien ha sido vencido el pecado, que es el aguijón de la muerte. ¿No habremos de decir que es el principio de una vida superior e indefectible? Si en la verdad, si en verdad es preciosa la muerte de los santos del Señor Dios de los ejércitos, mucho más lo es el glorioso tránsito de la Madre de Dios. Ya, Jesús dice, donde yo estoy, allí estará mi servidor. ¿Y quién más que María que dijo, aquí está la servidora del Señor? Ella fue su servidora más fiel y preservada ya del pecado original desde su concepción, ¿cierto? Pues es lógico que la muerte no tuviera dominio, porque la muerte vino por el pecado original. Vencido el pecado original, pues ya no, no tiene razón la muerte. Y eso es lo que le pasó a la Santísima Virgen María. Bueno, San Juan Damasceno nos dice también en otra homilía, en el año 749. He aquí que el Creador de todas las cosas recibe en sus manos el alma sacrosanta que migra de aquel cuerpo que es el receptáculo que habitó el Señor. Por razón quiso él prestar este honor a aquella que, si bien por naturaleza era su esclava, por una altísima e inefable decisión de su bondad, al asumir verdaderamente nuestra carne, la hizo madre suya, sin que, por ello, dejara de pertenecer al linaje humano. Los coros de los ángeles, según creemos, contemplaron, oh Virgen, tu salida de este mundo, por ellos anhelada. Oh gloriosísima emigración que te proporciona la dicha de ir a habitar junto a Dios. Oh sagrado, insigne y venerable sepulcro, al que los ángeles rinden culto con profunda devoción, ante el cual se estremecen los demonios y al que acuden los hombres con sentimientos de fe para postrarse ante él, contemplarlo con sus ojos, besarlo con sus labios y venerarlo con todo el fervor de su espíritu, obteniendo de ahí copiosos beneficios. Si alguien pone un perfume de gran calidad sobre unos vestidos o lo deja en un lugar determinado, aunque después lo quite de allí, perdura el buen olor por efecto de dicho ungüento aromático. Del mismo modo, tu sagrado cuerpo, inmaculado, lleno de divina fragancia y fuente inagotable de gracia, fue depositado en el sepulcro y poco después conducido a un lugar más principal y excelso,
Pero entonces tu sepultura no quedó privada de honor, sino colmada de gracia y llena de perfume divino, y se ha convertido en un manantial de favores y curaciones, en favor de aquellos que con fe se acercan a este sagrado monumento. Ya, en esa tumba donde pusieron el cuerpo de la Virgen, quedó ese perfume, dice, ¿no? Y quedó un perfume de la Reina del Cielo, ¿eh? Qué hermoso. Y los que van a ese lugar, los que iban a ese lugar, con devoción y fe, obtenían beneficios. Había curaciones, obtenían curaciones. Lo relata acá San Juan Damasceno que pasaba en ese lugar. Em, con tu paso, el aire quedó bendecido y el éter santificado. El cielo con gozo recibe tu alma. Las potestades celestiales salen a tu encuentro, cantando himnos sagrados con festiva alegría y expresándose con estas o parecidas palabras. ¿Quién es esta que sube toda pura, surgiendo como la aurora, hermosa como la luna y escogida como el sol? Oh, qué hermosura eres, y toda llena de suavidad. Tú eres la flor del campo y como un lirio entre espinas. Por eso llamaron las doncellas y corrieron tras el olor de tus perfumes. El rey te introdujo en su cámara donde las potestades te dan escolta. Los principados te bendicen. Los tronos entonan cánticos en tu honor. Los querubines se maravillan y los serafines proclaman tus alabanzas, ya que por divina disposición has sido constituida verdadera madre del Señor. Tú no subiste al cielo a la manera de Elías, ni al modo de Pablo, fuiste transportada al tercer cielo, sino que llegaste junto al trono real de tu Hijo, al que contemplas con tus propios ojos y con quien habitas, en un clima de gran felicidad y confianza, siendo tú la alegría de las potestades más excelsa, el gozo indeficiente de los patriarcas, la inefable dicha de los justos, la perenne exultación de los profetas, la bendición del mundo, la santificación de todas las cosas, el reposo de los fatigados, el alivio de los afligidos, la curación de los enfermos, el puerto de refugio para quienes se ven agitados por la tempestad, el perdón para los pecadores, el piadoso consuelo de los atribulados y el presuroso auxilio de todos los que te invocan. Que nos dice acá eh, Damasceno, ¿no? Todas estas cosas que la Virgen hace con nosotros, ya estando en el cielo, estando junto a su Hijo, eh, ya contemplando lo glorioso, resucitado, ¿no? Ella que es la reina de los ángeles, adorada, venerada por los ángeles, eh, glorificada por ellos, eh, donde le cantan siempre alabanzas. También ella, eh, desde ese trono de gloria, nos, nos quiere ayudar, nos dice, nos bendice, somos el reposo, es el reposo de los fatigados, el alivio de los afligidos, la curación de los enfermos, el puerto de refugio para los que se ven agitados por la tempestad, el perdón para los pecadores, el piadoso consuelo de los atribulados y el presuroso auxilio de todos los que te invocan. Cuando la invocamos a ella, es que muchas de estas cosas están en las letanías, en las letanías de la Virgen que le invocamos a ella como auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, ¿no? Todas las cosas que ella hace desde el cielo por todos sus hijos que peregrinamos todavía en su busca. Bueno, entonces, ahora yo quería, hasta acá más o menos, lo que he traído a ustedes de algunos padres, de estos padres de la iglesia, de los primeros que hablaban de la Asunción de la Virgen.
Bueno, ahora quería hablarle entonces, ya que vimos de los padres, ¿no? Eh, ¿Es bíblica la asunción de las personas? A veces no, nos hablan nuestros hermanos separados, ¿no? Que no es bíblico, que eso no es bíblico. Bueno, eh, pues ahora vamos a verlo. Las personas pueden ser asuntas a los cielos como María. Fue antes el caso de No. Siguió siempre los caminos de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Está en Génesis capítulo 5 versículo 24. O de Elías, mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó a uno del otro. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en dos pedazos. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, 11, versículo 11 y 12. Alguien dirá que con Jesús se abren las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque todos debieron esperar su llegada, pero olvida que los designios de Dios no están al alcance de nosotros. Dios es Dios y está más arriba de lo que nosotros, nuestra razón nos puede decir, ¿no? Dios quiso llevarse a estos dos sin que murieran, quiso llevárselos al cielo. ¿Eh? Se los llevó antes de que por medio de su Hijo nos abriera la puerta del cielo. ¿Y quién le va a discutir a Dios? Si Dios lo quiso, Dios lo hace. ¿Y por qué fueron llevadas al cielo estas dos personas? Bueno, porque dice la escritura, ¿no? Que por la fe y por haber agradado a Dios toda la vida. Dice, Enoc anduvo con Dios. Dice San Pablo que para que entendamos el caso de Enoc, por su fe, también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Eso nos dice San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 5-6. ¿Fue ese el caso de María? Pues lo fue y en mayor grado. Llena de gracia, le dice el ángel Gabriel, que también le dice que Dios está con ella. La maravillosa frase de Lucas capítulo 1, 28 es: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Enoc anduvo con Dios, pero Dios estaba con María, porque Dios vino a habitar en María. El mismo Dios, por su mensajero, le declara llena de gracia en una forma permanente, pues ha encontrado el favor de Dios. Ahí lo leemos en el capítulo 1 de Lucas, ¿no? Y María acata en forma totalmente incondicional la voluntad del Altísimo. Está en el estado de María que antes de la pasión de Jesucristo puede declarar que Dios la ha salvado y todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Siendo así, es un caso como el de No, en grado máximo, pues mereció ser la madre de nuestro Señor. Has encontrado el favor de Dios, dice el ángel. O sea que más que Elías, la Virgen María eh, es la que anduvo más con el Señor, o sea, más bien el Señor anduvo con ella, porque ella lo engendró, ella lo recibió en su seno y, y siempre estuvo con ella
cumpliendo ella la voluntad de Dios. Bueno, también podemos decir que María da cumplimiento a las promesas. Eh, Decía Jesús a los saduceos, pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Dice San Pablo, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. ¿No? Esas son las promesas que tenemos todos. Y por supuesto que la primera a la que Dios le ha cumplido es a María, ¿no? En otra parte, en la carta a los Filipenses, capítulo 13 al 20, dice, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Y eso es una promesa. Cuando María visita a su prima Santa Isabel, esta llena del Espíritu Santo declara, de dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Dios cumple siempre lo que nos promete. ¿Sí? A los apóstoles, Jesús les recuerda que les prepara una morada en la casa del Padre. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 1 al 4. Tenemos entonces frente a nosotros la promesa de la resurrección. Ya Dios había salvado a María. No quedaba sino que al final de su vida resucitara inmediatamente. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Y lo encontramos lo que nos habla en el Catecismo, en el numeral 966. María es la nueva arca de la alianza. El Señor debía entrar en el reposo y con ella el arca. ¿Eh? Nos dice acá varios versículos de la Biblia. En el Salmo 132 nos dice, levántate, Señor, y ven a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Que María es la nueva arca se sigue del Apocalipsis 11:19 y el texto subsiguiente. Dice San Juan que se abrió el santuario de Dios en los cielos y vio el arca de la alianza. ¿Y qué es lo que ve exactamente San Juan? La mujer vestida de sol, María. Aconteció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12:1. Juan ve a María en el cielo. ¿Cómo nos dice la Biblia que ella es la nueva arca de la alianza? Fíjate en lo que dice David cuando supo que el arca iba camino de su casa. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo, ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? Lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Cuando María va a visitar a Isabel, está llena del Espíritu Santo y pregunta en voz alta,
¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre del Señor? Lo mismo que dice David, ¿no? Más o menos, lo dice también Isabel cuando recibe a María. Lo mismo que David salta de alegría frente al arca, Juan Bautista lo hizo en el vientre de su madre cuando llegó María. El arca, luego del episodio de David, permaneció 3 meses en el lugar, al mismo tiempo que María permaneció en la casa de Isabel. Eh, Recordemos que cuando David se trae el arca hacia la ciudad de Jerusalén, eh, pues como él siente este temor, no quiere traerlo a su palacio, entonces lo deja en la casa de Obededón, ¿no? Y ahí permanece la arca 3 meses, hasta que después la traen en procesión con los levitas hacia Jerusalén. Y lo mismo, de ahí a veces cuando leemos las escrituras, hay datos que a nosotros se nos escapan, ¿no? Porque decimos, bueno, la Virgen permaneció 3 meses en la casa de Isabel, hasta que ella dio a luz, ¿no? Y bueno, en la palabra de Dios, ninguna palabra está de más. Que nos tenemos que preguntar qué significaba, ¿no? Esos 3 meses. Bueno, este es el significado, ¿no? Ella es la nueva arca de la alianza, por lo tanto, como la arca que traía eh, las tablas de la ley, el arca de madera, construida por Moisés, permaneció 3 meses en esta casa, bendiciendo esa casa, pues ahora la nueva arca estaba en la casa de Isabel, bendiciendo a Isabel y a su hijo, ¿eh? Bueno, bueno, ¿cómo sabemos que efectivamente María fue asunta a los cielos? Por la tradición de la iglesia desde los principios del cristianismo, ¿no? Entonces ya hemos visto como los padres nos hablaron de esta fiesta, nos hablaron de esa asunción, nos hablaron de la dormición, nos hablaron eh, del tránsito de María a los cielos, que murió y fueron en la tradición. Nosotros nos tenemos que guiar siempre no solamente por la palabra de Dios, sino que tenemos la tradición, ¿eh? Eso que se fue transmitido oralmente primero y después se escribió. Por eso tenemos las homilías, tenemos los escritos de los primeros padres, para que podamos nosotros estar seguros de que no estamos creyendo en una fábula. Nosotros tenemos como cristianos saber que tenemos los pies bien seguros en nuestra iglesia católica. Que no entendamos algunas cosas, que nos parezcan algunas cosas difíciles de entender o casi imposibles, pues eso no quiere decir que no sea realidad. Si la iglesia nos propone creer, pues debemos creerlo. Y seguramente tendremos eh, cómo probarlo, ¿no? Lo que la iglesia nos propone. Bueno, entonces ahora sí les voy a leer al final, como dijimos, lo que hoy debemos creer como dogma de fe. Recordemos que los dogmas, ¿no es cierto?, se deben creer para permanecer en la iglesia católica, ¿no? No podemos, aunque no lo entendamos, la Iglesia Católica después de tantos miles de años, cuando en este caso, 1950, prácticamente reciente, en todos esos años, nosotros tenemos que creer en lo que la Iglesia nos propone. Tiene más historia que nosotros y es más sabia que nosotros. Bueno, dice así el Papa Pío XII, que nos proclamó el 1 de noviembre de 1950
esta bula de la Asunción, del dogma de la Asunción. Dice así, por eso, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad, por un solo y mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen intergérrima en su divina maternidad, generosamente asociada al Redentor divino, que alcanzó pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, consiguió, al fin, como corona suprema de sus privilegios, ser conservada inmune de la corrupción del sepulcro y del mismo modo que antes su Hijo, vencida la muerte, ser levantada en cuerpo y alma a la suprema gloria del cielo, que brillaría como reina a la derecha de su propio Hijo, Rey inmortal de los siglos. Por eso, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Bueno, eso es lo que nosotros creemos, ¿eh? Y fíjense que no dice ni que murió ni que se durmió, sino que dice cumplido el curso de su vida terrena. O sea, queda abierta entonces todavía para la iglesia el, este misterio como pero por ahí nunca lo sabremos, porque hay cosas que Dios no nos querrá revelar, ¿no? Pero sí sabemos que la Virgen está, ¿no?, en cuerpo y alma a los cielos. Bueno, en los cielos. Y ahora vamos a bueno, ¿cuándo se celebra la fiesta de esta Asunción, no? ¿Cuándo la celebra la iglesia? Bueno, la celebra el 15 de agosto y la celebra desde el siglo VI. Por eso tenemos esas homilías que algunas le leí, ¿no? Desde el siglo VI, siempre el 15 de agosto era la fiesta de la Asunción de María, que primero se llamaba Dormición, después empezaron a llamarla Asunción, ¿eh? Y es una solemnidad, ¿eh? Yo digo fiesta, pero es una solemnidad, por lo tanto es obligación de ir a misa, es precepto, ¿eh? Por eso debemos ir a misa ese día. Bueno, vamos a leer algunas cosas que nos enseñan esta, esta, digamos, este dogma. Dice, ¿qué nos enseña la Asunción sobre la Virgen María? María es la Madre de Dios y por eso su Hijo la ha glorificado ya en cuerpo y alma a su lado en el cielo. La Inmaculada Concepción nos muestra la victoria sobre el pecado, la Asunción la victoria sobre la muerte. Ambas demuestran la potencia de la redención de Cristo, redención preservativa y glorificación por anticipado. O sea, la Madre, la Virgen María, pues fue preservada de ese pecado original, ¿sí?, que es este dogma de la Inmaculada Concepción. Nosotros eh, celebramos la victoria sobre el pecado de la Virgen. Fue como preservada. Y también en la Asunción, también esa glorificación anticipada. Lo que todos nosotros vamos a también a participar, si Dios nos permite, con la gracia de Dios, también ella fue anticipada. Fue llevada al cielo en cuerpo y alma, resucitada anticipadamente.
Como nueva Eva al lado y en dependencia total del nuevo Adán, ella participó íntimamente en la obra redentora de su Hijo, en su lucha y su victoria contra el pecado y contra la muerte. Ella fue ensalzada por el Señor como Reina universal con el fin de que se asemejara de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Su asunción es la conformación total con Cristo de su primera y más perfecta discípula. María fue la primera y más perfecta discípula de Cristo, que supo tomar cada día su cruz y seguirlo, que finalmente se mantuvo a su lado en la peregrinación de la fe hasta el Calvario, donde sufrió un dolor tan grande que fue como si hubiera muerto con Cristo en la cruz en ese momento. Por eso, porque supo morir con Cristo, se le concedió resucitar con él. Porque supo sufrir con Cristo, ahora reina con él en los cielos. Como extraordinario fue su dolor y su fidelidad, extraordinario fue su premio. La asunción es el cumplimiento de su vida de fe, obediencia, sacrificio y amor totales. Es la coronación de su plenitud de gracia. Es el encuentro definitivo con el amado. ¿Cuánto aprendemos, no es cierto? A través de estos dogmas, de esto que nos enseña la iglesia, que nos ha dado la iglesia de nuestra madre, ¿no? Cómo no quererla, cómo no amarla y cómo no darle gracias a Dios por todos estos privilegios, ¿no? ¿Qué nos enseña la Asunción sobre la iglesia y nosotros? El camino al cielo. María, la sierva del Señor, nos enseña la gloria de servir. Nos enseña cuál es el camino al cielo, el camino de las bienaventuranzas. En el cielo, la Asunción de María nos recuerda la gran belleza del proyecto de Dios para el hombre y la altísima vocación a la que, a la que hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros, la vida eterna, que Jesús nos ha prometido. Ella nos recuerda la santidad de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo y que al final de los tiempos resucitará para gozar junto con nuestra alma de la felicidad eterna del cielo. De ahí nuestro deber de respetar nuestro cuerpo y comportarnos de manera digna, sabiendo el premio que le espera. María es imagen y principio de la iglesia futura. Ella es signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo de Dios. Desde el cielo, la función de María fue anticipada en las bodas de Caná, interceder por nosotros ante su Hijo en todas nuestras necesidades. Su fidelidad es siempre la gloria de su Hijo y que nosotros creamos en él. María fue elevada a los cielos por el Señor en cuerpo y alma, no para alejarla de nosotros, sino todo lo contrario, para que, como nadie se preocupara por nosotros e intercediera incesantemente ante su Hijo por nuestra salvación. En Dios, ella ve nuestras necesidades como las vio en Caná de Galilea, y ora y nos ayuda todo el tiempo y no dejará de hacerlo hasta que tenga a todos sus hijos con ella en la casa del María es nuestra madre y nos ama más que ninguna madre, porque nos ama con el amor de Dios. Por eso el 15 de agosto debemos celebrar con gran gozo la asunción a los cielos de nuestra Madre Celestial. Ella es nuestra abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Ella intercede en la comunión de los santos ante su Hijo para que todos los hombres se reúnan en el único pueblo de Dios. María en los cielos nos grita, creed en la resurrección. Ella, que es una criatura como nosotros, ya ha recibido ese premio y por eso es una garantía que Dios nos ha querido dar para que creamos que también a nosotros nos hará este regalo. En ella ya se ha cumplido lo que le espera a toda la iglesia. No nos dejemos engañar
por el materialismo, el hedonismo, el ateísmo y todas las ideas filosóficas o religiones contrarias a la resurrección como la reencarnación. No olvidemos nunca las enseñanzas de San Pablo. Si la resurrección de los muertos no se da, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a nuestra predicación, van a nuestra fe. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él y solamente Él es la resurrección y la vida. Bueno, entonces esta es nuestra esperanza. En este tiempo sinodal que nos manda, que nos pide el Papa Francisco, esta peregrinación de la esperanza, pues esta es la esperanza, ¿no? En la que María ya se ve cumplida. Esa esperanza en María se ve cumplida. El cielo, lo prometió Dios, y la resurrección en nuestros cuerpos em, y para que se unan con nuestras almas. Así que no nos dejemos primero engañar, no nos dejemos aturdir por las malas doctrinas. eh, Sigamos esta fe de la iglesia que es segura, firme, que nunca nos va a defraudar. La esperanza no defrauda, le decimos. Y entonces, por eso quise dar este taller de la Asunción tan necesario para nuestros tiempos, cuando tenemos tantas tribulaciones y vemos tantas cosas que nos entristecen. No bajemos los brazos, hagamos como María, seamos fieles discípulos de Jesucristo, hagamos todo lo que Él nos dice y cumplamos así nuestros deberes de cristiano para poder un día eh, llegar también con María a los cielos. Ahí nuestra morada. Nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra esperanza. Y aunque acá tengamos que sufrir, fíjese, los mártires de todos los tiempos. Hoy también hay muchos mártires, ¿verdad? Que dan la vida por esta fe que nosotros estamos profesando. Así que no bajemos los brazos y sigamos mirando hacia el cielo, ¿no? Donde está María, que nos espera con los brazos abiertos. Bueno, acá termina nuestro taller, un poco largo, pero es que para poderlo darlo todo, no había nada imperdible de esto, no había que dejar nada fuera. Bueno, le pedimos a María entonces que ella desde el cielo interceda por todos nosotros y nos infunda esa esperanza, que pida al Espíritu Santo que infunda esa virtud teologal tan importante para no, en estos tiempos de tanta oscuridad y turbulencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el próximo taller. Muchas gracias por acompañarme.